pero muy buenas tardes en este país que ya no se entiende mucho respecto a lo que han pasado las últimas horas, preocupación, tensión. Le habla Bueno, son Bárbara, las tardes porque estamos viendo una situación dramática. le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vial, que ya lo escuchaba, Sí. Joaquín ¿Cómo están? Lavín. Hola. Así Mira, comienza, por los ha sido supuestos. un fin de semana intensísimo. Pasamos de la fase 3 a la fase 4 en casi de un día para otro. Y obviamente que está difícil. Está difícil porque además hoy día empezaba la campaña, en el caso alcaldicio, digamos, empezaba la campaña contra la influenza. Se avisó esto de que se duplicó el número de contagiados de 75 a 155. Ujú. Las medidas adicionales. En el caso nuestro del sector oriente, no sé la estadística de hoy, pero con lo de ayer, el 50% de los casos de coronavirus estaban en Las Condes, en clínicas de Las Condes y o de Vitacura, que en general es por los viajes, ahí partió esto, por eso que en general los colegios que estaban en cuarentena eran colegios particulares pagados. Pero ya esto siguió. En los últimos días nosotros ya hay 3 pacientes de consultorio municipal, que es distinto, digamos, que tenían los síntomas, están en los exámenes, pero es probable que hayan tenido coronavirus. Y por tanto, de ahí surgió el sábado en la noche, el sábado en la tarde-noche empezaron los alcaldes a través del chat. O sea, tenemos varios chats de alcaldes, pero hay uno de la Asociación Chilena de Municipalidades, en que empezamos a hablar el tema de suspender las clases. ¿Cuándo fue esto? ¿El viernes? El sábado en la El noche. sábado en la noche, El ya. sábado en la noche. Y ahí surgió la necesidad, bueno, algunas comunas empezaron a hacerla por su cuenta, La Florida, Providencia, Las Condes también, ya tipo 11:30 de la mañana del domingo, pero ahí surgió esto de que la Asociación Chilena de Municipalidades fuera a conversar con los ministros de Salud y de Educación, y terminaron en La Moneda, digamos, para suspender las clases a partir de hoy día. Y creo que estuvo bien hecho, aun cuando técnicamente tuviste que el comité de expertos Decía que no. decía que no, porque lo que pasa es que hay toda una progresión de los contagios y claro, las medidas obviamente son graduales, pero nosotros veíamos que las medidas no son 100% técnicas, tiene que haber una mezcla. Un pequeño recuento. El viernes, cuando nosotros hicimos el programa, bueno, usted no estaba Mario, teníamos 43 casos. El sábado 61, domingo 75, hoy día 155. Ujú. O sea, desde que nos fuimos el viernes hasta hoy tenemos Se replicó. 4 veces casos. Claro. Claro, se multiplicó por 4 entre el viernes y hoy día. Pero así es la progresión. Tú Así ves los gráficos como ha sido en otros países. Lo que está por verse si esto va a ser como Corea o como Italia. Que sería dramático. Porque obviamente son dos realidades distintas. China, Corea. 0.8 de letalidad en Corea, 6,1 de letalidad, o sea, muerte en Italia. Claro, Con respecto al universo de los contagiados. exactamente. Ahora, si uno mira la idiosincrasia, la cultura, hay que decir, nos parecemos más a Italia, y justamente mirando lo que les pasó a ellos, tenemos que hacer algo distinto. Bueno, por eso, Acuérdense sí, que aquí decían que era un tongo. efectivamente, todo indica que Italia, en el fondo, empezó a preocuparse del tema cuando ya estaban prácticamente en la fase 4. O sea, en el fondo, empezaron a tomar medidas cuando ya era tarde. O sea, efectivamente, como tú dices, si tú comparas China, Corea, con Italia, España, Francia, en diferentes grados, porque Italia está más arriba, después España, después Francia, Chile se parece más a la cultura latina. España, Italia y a No Francia. pasa Obviamente. nada, que esto es una Obviamente, exageración. no que hay que claro, tanto. abrazos, besos, no existe mucho el distanciamiento social, que es más propio de los orientales. Bueno, y además Corea, China ocuparon mucha tecnología, lo que se ve hoy día, para saber dónde estaban, si se estaba cumpliendo la cuarentena o no se estaba cumpliendo. Aquí hay un señor que tenía que estar en cuarentena y se fue a Temuco, No, y un asado. a un Es un asado matrimonio. o algo así, O un creo. matrimonio. Se tomó un avión, irresponsable. pero ¿qué le pasa a un chirlitazo? Entonces, Se tomó un avión y fue un tenemos que matrimonio. ordenar la discusión, pero a ver, lo primero es la suspensión de las clases. Es Ahora, importante. Cuéntanos, Joaquín, porque este fin de semana, en un principio, veíamos como dos cosas en paralelo, el gobierno y el comité de los expertos, que decían que no era necesario suspender las clases, y ahí el ministro Pañel se la jugó bien en un principio, es decir, no es necesario porque se pueden generar efectos mucho más perversos, y que la gente, o sea, no perversos, pero no tenía ningún efecto si los papás seguían trabajando, no tenían que cuidar, etcétera, etcétera. Y los alcaldes, por otro lado, presionaban y presionaban y presionaban, tanto así que, como dices tú, empezaron a ellos mismos dar
a dar el anuncio para los colegios municipales. Claro. Bueno, los alcaldes, en el fondo, siempre primero estamos más en contacto con la comunidad, entonces captamos más el sentimiento. Y las medidas que toman los gobiernos, y Francisco, tú lo sabes muy bien y lo has dicho aquí muchas veces, no son 100%, tienen por qué ser 100% técnicas. Obviamente que lo técnico es muy importante, el consejo técnico, pero al mismo tiempo hay otras realidades. Entonces, ¿qué veíamos nosotros? Primero, que la población y la gente estaba muy asustada. Segundo, que gran parte de la mamá y los papás no iba a mandar a sus niños al colegio En los hechos. hoy día, en los hechos. Y por lo tanto, entonces el sábado a la noche empezamos a conversar de la necesidad de suspender las clases. Los municipios tienen ciertos aspectos que conversar con el gobierno en esto. Primero, hay muchos niños que toman desayuno y o almuerzan en los colegios. Ujú. Por lo tanto, una cosa es que no haya clase y otra cosa es que el colegio tiene que permanecer de alguna forma abierto por si alguien tiene que ir a tomar desayuno y almorzar. Un segundo aspecto es que hay mamás y papás que no tienen cómo dejar a los niños y que tienen que ir a trabajar sí o sí, y por tanto tienen que ir a dejar al niño del colegio, aunque sea como una especie de guardería. Y por último hay un aspecto económico, que obviamente preocupa mucho a los La alcaldes, subvención. que es claro, que es que un alcalde es el sostenedor de los colegios, y por tanto yo tengo como alcalde de Las Condes la facultad de decir no hay clase en los colegios municipales, tengo la facultad, pero el Ministerio de Educación me puede decir, mire, claro, no hay clase, pero por tanto, como no hubo asistencia, yo no le pago la subvención. Se paga por asistencia. Por lo tanto, por eso es... No por matriculados. Exactamente, por asistencia. Y por asistencia diaria. Entonces, por eso es tan importante que esto fuera, ojalá, un acuerdo conjunto con el Ministerio de Educación. Entonces, llegaron a este grupo de alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidades de La Moneda. Y último detalle, porque lo que ustedes pueden hacer como alcaldes solo rige para los colegios municipales, mientras que solo pueden instar a los privados, particulares subvencionados y pagados, Claro. que tomen la Pero al medida. mismo tiempo lo que hagan los alcaldes son grandes señales. Yo el fin de Sí. semana los colegios particulares llamaban. Ya no habían dado un anuncio Verbo antes. Divino, Villa María, alcalde, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Cómo va a ser? Etcétera. Entonces, este grupo de alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidades, encabezada por Germán Codina, fueron a La Moneda el domingo en la mañana, estuvieron con los ministros de Salud y Educación, y ahí se encontraron con que justo en ese minuto este comité técnico Estaba hablando. estaba dando una especie de punto de prensa en que explicaba que no era necesario suspender las clases. Ujú. Entonces ahí se produjo una discusión y el ministro Mañel efectivamente había hecho un tuit Fue como un poco... en se que vio más decía que no era manejado. necesario. No, Pero eso fue el preguntaba. sábado a la noche. Él decía, ¿creen ustedes? Él preguntaba, era una pregunta, así como que si nosotros creíamos que era buena idea. Pero Sosteniendo que era una mala idea. Claro, pero les voy a argumentando leer- básicamente el tema de los almuerzos, de los desayunos, todas esas cosas. Claro. Pero que esas cosas se pueden hacer. De hecho, yo te voy a decir que hoy día, en el caso de Las Condes, llegaron 3 alumnos del total de 7.000, 8.000 alumnos, 3 Ya. al colegio. Por las razones que te digo, de desayuno, de almuerzo o de que la mamá Los papás. tenía que dejarlo sí o sí. Y dado lo que pasó después, creo que finalmente fue bueno haber acogido la idea de los alcaldes, porque si ya entrábamos en fase 4, tú deberías explicar qué significa cada una de las fases, porque tú lo sabes mejor que yo Sí. a esta altura. Ahora, vuelvo un segundo antes. El tuit que les contaba del ministro Mañelich. Del viernes. El 14, sábado, a las 10 de la noche. Ya. Sábado en la noche. Está bien. ¿Realmente se cree que cerrar los centros de educación que dan comida, protección, seguridad a la mayoría de los niños y enviarlos solos a sus hogares es una medida razonable? Sí. Claro, lo que pasa es que sí, pero si uno, en el fondo, desde el punto de vista La que lo respuesta están fue viendo en sí. ellos, toda la gente pensaba que sí. Pero en realidad, como que debería importar bien poco lo que pensemos en la opinión pública, si para algo está la gente que sabe y las recomendaciones que se dan de Claro, lo que fuera pasa es que también. cuando tú el destino de los países lo colocas en los expertos y no le das la variable de sentido común, de empatía con la ciudadanía, que eso se llama política. Mira, unos expertos espectaculares hicieron el Transantiago. Y otros expertos dijeron que el metro debía subir 30 pesos. Claro, y otros expertos hicieron el puente Caucau. Claro. Entonces, Estamos llenos de expertos. entonces la verdad es que está bien. Las decisiones tienen que contemplar los aspectos técnicos, Oh, pero pero la finalmente, decisión es política. finalmente son decisiones Entendiendo políticas la decisión política como la parte con el sentido común. en que se mezclan ambas cosas. Exacto. Lógico. Polos opuestos en Radio El Conquistador. Llegó marzo y de pronto se viene el invierno.
sobre todo ahora que Que estamos se demore en preocupados. esta situación. Ojalá que se Ojalá. demore, pero en algún momento va a llegar el frío. Y ahí que es llegamos mejor Bosca. que estar calentitos en su casa con Bosca. Si usted quiere o necesita una mantención de su calefactor durante todo este mes de marzo, va a tener un precio preferencial. Agende ahora mismo su servicio en bosca.cl o llamando al 800-200-567. Bosca, el calor de Chile. Mejor estar preparados para estar calentitos. Eglo Iluminación es más de 50 años de trayectoria, tecnología 100% LED en todos sus productos, la fábrica de iluminación austriaca número 1 en Europa y la única marca que le entrega hasta 5 años de garantía en sus productos. Encuéntrelos, tienen salas de venta en muchas ciudades de nuestro país, Santiago, Iquique, Antofagasta, La Serena, Viña del Mar, Concepción, Temuco. Si usted menciona Eglo El Conquistador, recibe un 20% de descuento en su compra, así que ya lo sabe, Eglo va a encontrar todo lo que necesite. Purifique su agua con Texpro, líderes en los principales rubros productores del país, amplia gama de productos químicos industriales, tiene certificación ISO 9001, están asociados al CITUC, tienen productos con registro sanitario ISP, o sea, cumple todas las normas para que usted pueda purificar el agua de su industria, su empresa, hasta de su casa. Texpro.cl, llámelos al 22-384-9000, texpro.cl. También lo invitamos a que cierre los ojos, imagine el sonido del agua, los pajaritos. Una maravilla, no tendrán Antumalal de Pucón, simplemente una experiencia que invitamos a conocer en antumalal.com. Y yo quiero agarrar un punto más genérico para después entrar. Yo creo que era una emergencia nacional inédita en la historia de Chile. Bueno, ¿Será inédita? el SARS no llegó a Chile, Bueno, ¿se acuerdan? tú eres profesor de historia, así Yo que no recuerdas una situación así. y me he metido a concho en el siglo XIX y siglo XX. La gripe Pero antes había las porcina pestes. Po. tampoco Sí, tuvo... sí, bueno, en la colonia, po. Pero una... No, pero mira, el SARS reciente no llegó, la gripe porcina sí llegó, pero magnitudes totalmente distintas. Claro, no, yo nada creo que de es esto. inédito. O sea, tener una situación como la que hay hoy día, no recuerdo que sea un hito. Pueden haber situaciones más leves, pero esto es inédito. Siendo inédito, el esfuerzo de respaldo a la autoridad sanitaria es fundamental. Entonces, ¿y quién es la autoridad sanitaria? El gobierno. Pero para mí, que soy de oposición, tengo que estar detrás del gobierno, pero exigirle competencia. O sea, no puede ocurrir más lo que ocurrió entre el sábado y el domingo. Porque causa daño. Esas discrepancias. dice. Esa discrepancia, esa multiplicidad de vocería. Porque al lo final que, como lo que que no la sabían. gente, la ciudadanía necesita, como lo prioritario es cuidarnos y cuidar la salud de los chilenos, es depositar confianza en la autoridad política y sanitaria. Entonces, la oposición a esa autoridad, desde el punto de vista político, tiene que cerrar filas con la autoridad en materia sanitaria, pero exigirle competencia. Yo creo que, por ejemplo, a mí no podía entender que suspendieran las clases en los párvulos, escuelas y liceos y colegios y no en las universidades. Y al final fueron las universidades del CRUCH que se fueron plegando. La Católica y la Chile iniciaron Empezaron. esto. La católica fue la primera. Exacto, y ayer en la noche eran 28 de las 30 y habían 2 dudosas. Efectivamente, pasó lo que pasó el día de la mañana, la fase 4. Sí, era evidente. Entonces, creo que hay que respaldar al gobierno y a la autoridad sanitaria, pero que sean más eficientes y competentes. Sí, oye, para explicar las fases, creo que la fase 1 es que hay un contagiado. No, la fase 1 es cuando no tenemos ni un caso. Ya, esa es la ¿ya? fase 1. Esa es cuando estábamos preparándonos para la inminente llegada de alguno, que Ya. iba a llegar de dos maneras. Fase 2, La fase 2 es cuando ya tenemos contagiados, pero podemos saber exactamente cómo se contagió. ¿En qué sentido? No en qué minuto, pero tú dices, a ver, yo estuve en Italia, por ejemplo. Entonces entendemos que te contagiaste allá. O yo estuve con una persona que tiene coronavirus. Entonces sabemos perfecto quién es que la es lo que se persona. llama la trazabilidad. Y eso se puede contener, porque en la medida que sabemos exactamente quiénes están contagiados, los aislamos y lo tenemos ahí más o menos contenido. Ya, la fase 3, La fase 3 es cuando tú tienes contagiados que no se puede hacer trazabilidad. O sea, que Que eso tú era hasta lo que no estábamos ayer. estuviste- Claro, que tú no estuviste Ujú. fuera del país ni con una Y te persona llegó el que- bicho. y ni siquiera con una persona también que tenía esto. Claro. ¿Y la fase 4? Y la fase 4 Es cuando eso es esto la ya, juega en pelota. cuando esto ya se No, empieza a salir. digámoslo, los temas. No, no. El contagio comunitario. Eso sí. así, bueno. O sea, en el fondo significa Ya, que la cuota en cualquiera pelota. puede contagiar a cualquiera. Cuando ya Exacto, entramos significa- cuando ya entramos a ¿Ah? una posibilidad de pandemia en la que eventualmente podrían haber focos en distintos lugares que ya no sabemos, no tenemos ni ¿Dónde están? trazabilidad ni Claro. dónde están, y ya son varios, no solo un caso aislado o uno que Así está Claro. en cuarentena. Oye, y en esto Se quizá... han ido reproduciendo las medidas. Sí, antes de seguir, hacer el llamado a la responsabilidad. Porque efectivamente
A ver, ¿por qué era tan importante suspender las clases? Básicamente, porque también se ha dicho que a los niños les da más benigno el coronavirus respecto a los adultos mayores. Sí, Pero lo que pasa... son grandes portadores. Exactamente, los niños son grandes agentes de contagio. Porque los niños juegan, los niños se abrazan, los niños se tocan, los niños están todo el día moviéndose, digámoslo así. Yo te mostraré Por una tanto, foto del nieto más chico mío que le sacaron la foto después de haber comido. Hasta en los ojos tiene puré, weón. imagínate. O sea, ¿ah? ¿Ah? Después tú lo tomas en brazos. Un huevo en la pestaña. Tú lo tomas en brazos y hasta ahí nomás Ahí llegó llegó. el abuelo. Entonces, oye, y además, digámoslo que en los sectores más vulnerables, porque esto partió por los viajes, partió colegios particulares pagados, todo lo que Por sabemos. eso que parte por la zona... Exactamente. El Stalingrado. Oriente. Por la zona derecha. oriente. ¿Ah? No obstante que partió por Talca, digamos así, pero era esta Sí, pareja se de partió médicos primero. que Sí. venía de luna de miel. En los sectores más vulnerables hay mucho abuelo que vive con los nietos, porque claro. hay muchos allegados, digámoslo así. Entonces, por eso era importante suspender las clases. ¿Ah? Y hacer el llamado a la responsabilidad en el sentido de que, justamente como los jóvenes dicen, bueno, oye, no, si no es tan grave esta cuestión. No voy a morir. Claro, No, piénsenlo por los adultos mayores. O sea, mi suegro tiene 96 años, mi suegra tiene 94, mi papá tiene 93. O sea, hay muchas personas, muchos adultos mayores. Yo 66. Sí, yo también. ¿Ah? ¿Le digo algo? Entonces el punto es, ni siquiera ayer mi señora llamaba a su papá, no lo puede ir a ver. No lo puede ir a ver. No, no puede. No lo puede ir a ver. Digo, tiene que hablar por teléfono, porque tenemos que cuidarlo. Ya, pero les quiero agregar algo. Hoy día, cuando dieron a conocer las cifras, tenemos 155 casos. Fíjense que hay 2 que están en la categoría un poco más grave. Con Ya, ventilación mecánica. con ventilación mecánica. Uno de 29 y otro de 48. 22, una mujer, 44, y 44, un hombre. Pues, Sí. Ya, pues. No sabemos exactamente cuál es su No, historial. porque es que Joven. depende la Hay que mirar las historia fichas, si es que tiene- clínica. No, la historia clínica, pero además, en todo caso, esto de que las tasas de mortalidad son más altas en los mayores de 80 años, eso es así. Pero eso Evidencia. no significa que en los Sí, otros no puede grupos hacer. etarios, no significa que en los otros grupos etarios no vaya a haber personas Bueno, digamos, de que hecho, mueren. hoy De hecho, en día- Italia hay un gráfico que muestra esas tasas. A raíz del irresponsable que fue en avión de Temuco al matrimonio y que contagió No sabemos no, todavía. a un, parece que un jugador de Temuco. Que en el Mira, avión. no sabemos, pero en el avión iban 27 personas. Imagínate. Bueno, ese irresponsable, hoy día el gobierno, yo lo apoyo, la legislación sanitaria de emergencia contempla multa y eventualmente penas de cárcel. Ahora, él, pensando en... Se hizo el test, pero no esperó el resultado. O sea, él, entre comillas, no sabía que tenía contagio. Pero yo entiendo que si se hizo... No, pero tenía que estar en cuarentena, ¿sí o no? Si le hicieron el ese test es el de punto. partida, es porque tenía razones para No, que yo me sospechar. imagino que a él le informaron, hay que ver cuál es su defensa, pero me imagino que a él le informaron que estaba en cuarentena. Y estar en cuarentena significa estar en cuarentena. Y esos son 14 días. No vincularse ¿Ah? al resto. No vincularse al resto por 14 días. Claro. Ya, pero lo hemos repetido, el test no se lo hacen a cualquier persona, no es que tú llegas y te lo hacen. No, que Solo tiene te lo síntomas. hacen cuando tienes síntomas y además o provienes de que algún lugar. proviene, o sea, tienen que juntar varias cosas. Exactamente. Entonces, si se lo hicieron es porque había una posibilidad real de que tuviera. No puede llegar a irse. Oye, y lo otro que ayer viendo las noticias, aunque después fui a Estado Nacional, no sé si me vieron. Te vimos, bien tarde. Muy tarde. No, No tan tarde, No, pero te todavía. vimos. fue muy entretenido, muy interesante además. Aprendí mucho, además. Pero quiero decirles que el noticiero que yo veo de CNN y Chilevisión juntos, la Mónica Rincón puso un reportaje de los 5 países que han logrado controlar esto. ¿Ya? Mira, ¿Y cuáles eran? A ver? China, Corea del Sur, Singapur, creo que hay. Singapur, Cuba y Turquía. Pero ¿Turquía también? Sí, pero el reportaje entró a fondo en Singapur, yo creo que problemas de tiempo. Y decía, Singapur, que es el modelo, pero ya ultraliberal, no es Corea del Norte, escúchenme auditores, Singapur cerró la frontera hace como un mes. O sea, el compadre que llegaba a Singapur, no es que viniera de Italia o Francia, el que venía de afuera, de vuelta. ¿De cualquier parte? ¿Ya? ¿Eh? Olvide, clases, universidades, colegios, pero declaró ilegal la especulación y el abuso de los precios con los insumos para enfrentar el coronavirus. Con las cosas en la boca. ¿Cómo se llama esta cosa en la boca? Las mascarillas. La mascarilla, los exámenes médicos, el alcohol gel, el jabón. Bueno, yo estuve con el ministro de Economía hoy día y le pregunté por eso, porque hay el alcalde de Codina y varios parlamentarios han pedido que se haga esa restricción y dijeron que hoy día tenían una reunión justamente con gente de la industria
para saber y entender por qué se han generado algunas alzas, porque eventualmente, No, parece que la cosa de las mascarillas es un escándalo. bueno, van a revisar y ahí van a tomar decisiones si es que es necesario o lo pueden hacer con alguna medida. Es un tema Lo que que van pasa a es que es evaluar hoy. insostenible cuando requerimos la máxima unidad para cuidar la salud entre todos, que haya unos sinvergüenza especulando. Po. Pero fíjate que también en contrapartida, porque le pegamos un chilito a quienes eventualmente hacen eso, y también a la gente, ¿sabes? Que han visto, de esto ahora ya hay notas en todos los medios, gente que va al supermercado a comprar 4 carros, gente que va y se compra todos los desinfectantes en el supermercado. Entonces, también un llamado a la responsabilidad Claro, bueno. para que, no, o sea, tenemos que ser generosos. ¿Qué sacas con cuidarte Pero tú yo si creo nadie que más se va a estos poder son los cuidar? momentos en que yo no, Saca como lo peor de la gente. como diría Jorge Alessandro, no me temblaría la mano. Fijación de precio. Y además Fíjate que, además Mañalich tú explicó, tú sabes, en la mañana que lo escuché, que la mascarilla simple cuesta 20 pesos, la compleja 600, y la estaban vendiendo la simple a Luca. Bueno, a mí como municipalidad me cotizaron mascarillas a 1.000 pesos. Ah, Y no sé de qué calidad son, porque hay mascarillas y mascarillas. Sí, también, Sí, pues de ¿ah? todas calidades, Claro. o distintas ¿Ah? características. Ahora, yo creo que aquí lo que puede hacer, ¿te acuerdas que se aprobó una ley hace poco que permite que la Senabast Exactamente. ciertos medicamentos Claro. los, Provea. los compre como gran poder comprador del Estado y los entregue a través de las farmacias? En este caso iba a ser primero las farmacias ¿cómo se- Populares. No, las farmacias De como- barrio. de barrio, de barrio. ya. Con regulación de precios para que ¿Por los qué no lo vendieran. hacen ahora eso? Podría hacerse lo mismo, pienso yo, Sí. incluyendo como artículo sanitario o equivalente a medicamento a el alcohol gel, a las mascarillas y a ese tipo de elementos. Lo que no puede Pienso que se existir puede aplicar la misma ley. es que alguien se aproveche de la situación que estamos viviendo. El alcalde de Y lo, Independencia y lo dijo otro, lo mismo. y lo otro, obviamente, este tema también de la responsabilidad, y si no va a haber que tomar medidas, sugerir por lo menos, esto de que va la gente al supermercado y Se lo compra todo. llena de Sí, papel po. higiénico, llena de... ¿ah? Además que se genera una falsa sensación de desabastecimiento, porque pasó lo mismo el 18 de octubre, los días posteriores. Si la gente llega, apenas abren, y compra desenfrenado todo lo que encuentra, obvio que la gente que llega un poquito después no va a encontrar nada. Claro. Y además, como la situación es compleja, la cadena de distribución hay que mantenerla, pero no es el flujo normal, pues. Por Sí, razones oye, obvias. y lo otro que hay que decir, Bárbara, es que también porque nos están escuchando en todo Chile, que es que hoy comenzó la campaña de vacunación contra la influenza. Eso te iba a preguntar, entonces, yo me quiero hay- vacunar mañana. Va a tener que... ¿O tengo que esperar? Sí, no, puedes vacunarte, pero lo que Ya. pasa es que Yo soy, comillas, privilegiado. sugeriría esperar un par de días Ah, ya. o luego, pero... A ver, ¿quién es la A ver, población objetiva? Vamos a la pausa, porque esto Ya. le interesa a mucha gente. Sí, por Así que eso. abordémoslo Ya, la vuelta ok. en profundidad. Esto y otros temas aquí en Polos Opuestos. Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga
con nosotros. Canal 31, lo que todos queremos ver. Eso fue antes. Ya estamos de vuelta en Por los Opuestos. Le habla Bárbara Briceño junto a Joaquín Lavín y Francisco Vidal. Antes de la pausa, y de esto lo dejamos en pausa, algo que seguro le interesa mucho a todos ustedes. ¿Qué va a pasar con la vacunación, la campaña para la influenza, ya sea en los colegios como a los adultos mayores de las comunas? Ahí está Francisco también interesado. Hoy, día 16 de marzo, comenzó la campaña de vacunación contra la influenza. Esta es una campaña anual. Lo que pasa es que, claro, ahora como hay influenza y coronavirus, todo el mundo, digamos, se abalanzó a vacunarse. Miren, Ahora, el el año pasado fue todo al revés. La gente no se vacunaba. Empezó a salir de muertes de personas. Había que pedir, por favor, que se vacunaran. Y al final, digamos, los últimos días llegaron todos a vacunarse. Ahora fue exactamente al revés. Llegó todo el mundo a vacunarse. Entonces, lo que tenemos que hacerlo... Primero, explicar los grupos objetivos. Los grupos objetivos de estos son: 1, los adultos mayores. Se entiende mayores de 65 años. Mayores de 65 O sea, tú y yo. años. Efectivamente, tenemos que vacunar. Ya. 2, mujeres embarazadas. La Antes Bárbara. era de menos de tantas semanas de casi embarazo. me da un infarto. Mujeres embarazadas. Y 3, niños. 3 niños. Uy, ¿Ya? Entonces, 6 de mis 8 nietos tienen que vacunarse. Tienen menos de 10. los chicos, Claro. los de 10 años para abajo, se Claro. tienen que vacunar. Entonces, normalmente los niños se vacunan en los colegios. Entonces, ahí depende de cada comuna. En el caso nuestro, los niños los vamos a vacunar en abril. Ahora vamos a vacunar solamente adultos mayores. ¿También en los colegios? No, los adultos mayores se vacunan. Los Los niños. niños sí, los niños en los colegios en el mes de abril. Ya, para que se quede Y los tranquilo. adultos en los consultorios. Los adultos mayores en los consultorios o en lugares habilitados. En el caso nuestro hay 5 lugares. También estamos vacunando en un colegio, en el Leonardo da Vinci, ese colegio que estuvimos para el villancico. donde cantamos. Sí, no digamos para que no recordemos situaciones que han ocurrido en el pasado, en este momento tan serio de la vida del país. digamos. Pasado. Claro. Pero también. Entonces, como hay, la idea es que haya lo menos aglomeraciones posible, entonces hay que tratar de tener más lugares de vacunación, digámoslo así. ¿Ya? Y en el caso de los mayores de 80 años, nosotros estamos con un sistema especial, he visto que otras comunas también lo están haciendo, Los van a vacunar. que de irse a vacunar. O sea, que ellos se registren en una página, como ellos, que se lo haga el hijo, se lo haga el nieto, digamos, llamen un número, se inscriban en una página y un link. Yo vi que en Las Condes se había inscrito ya 3.200 hoy en la mañana, mayores de 80 años, y en ese caso se les va a vacunar a la casa y vamos a ir como por edad. O sea, vamos a ir primero, Por arriba, a los mayores de 90, exactamente, desde arriba hacia abajo. Fíjate que yo pensé, a propósito de cómo mejorar las cosas, que debiera, no quiero echarle la culpa a nadie, pero debiéramos, digo, me sumo, que esta vacunación en este contexto debió haber sido por días, por tramo de edad. Para ordenar un poco el cuento. Y nos hubiéramos evitado el colapso. Suponte, Perfectamente puede ser. O sea, o sea, partir por... el 16 son 80. No, o sea, decir, claro, los de 80 para arriba vengan ahora o los vamos a ir a la 17, casa. Los de entre 75 75 y años. así. Claro. Son las cosas que a uno se le ocurren después, pero era una buena idea. Ahora, una precisión. Esta es la vacuna contra la influenza. No contra el coronavirus, ¿ya? que no existe. No es No contra existe. el coronavirus. Entonces, ¿por qué es tan importante que se la pongan? Es porque, Las dos cosas juntas Dado es medio complicado. claro, dado que vamos a Exactamente. entrar en una época de influenza, que eso sí o sí tenemos todos los años, lo que se está buscando es que la gente, como dices tú, dos cosas. Uno, evitar que se pudiera contagiar de las dos cosas, que es posible, influenza y coronavirus. Y la otra es que no colapsen aún más los centros de salud, porque si tú vas por influenza, además de todos los de coronavirus, No, al no da. final no va a dar y podemos llegar a situaciones Y bien tenemos, fíjate, preocupantes. un sistema de salud, me averigüé, como fui al programa anoche, estudié toda la tarde, de muchas cosas. Mientras la gente está ahí haciendo cuarentena, tú estás estudiando. ¿Sí? Pero de las infecciones, de salud. Sí, y además de la cobertura. Ya. Entonces, te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos en promedio 2 camas UTI por cada 100 habitantes, suponte, o por cada 1.000. Y los países que nos queremos parecer son 7, 8, 9. Después me averigué que en Chile, ustedes saben, ciudadanos, ¿cuántas camas UTI faltan en el sistema público? 300. Bueno, y ¿Y aquí... tú sabes cuánto cuesta? No, 600 millones de dólares. Cada cama UTI, instalarla más al equipo del flujo de operación, son 2 millones de dólares. claro. Ahora, esto le pasó también a los países desarrollados. Por eso que, en esencia, y tú que estudiaste ayer, debes saber esto, Francisco, esto consiste en aplanar
Exactamente. la curva. O sea, en el fondo, Sí. como la infección está, que no nos contagiemos todos simultáneamente. Claro. Pero inevitablemente muchos nos vamos a contagiar. Exacto. Digámoslo Porque así. de lo que ¿Ah? se trata es que uno llegue al hospital, a la clínica, no en choclón, sino Exactamente. que de a gotita. Exacto. ¿Ah? Porque si no, se colapsa el sistema. Y es un poco lo que ha pasado en Italia, en que se está hablando, no sé hasta qué punto es real, pero ha salido mucho sobre este tema de que de repente tienen que elegir. O sea, decir, a este paciente lo hospitalizo y a este otro paciente Se muere. lo mando para la casa con la gravedad que eso significa. Ujú. ¿Ah? Oye, les quiero dar otra noticia de relevancia para todos como utilidad pública. Dentro de las medidas que anunció el presidente Piñera, una de ellas es la extensión de la vigencia de la duración del carnet de identidad. ¿Por qué es tan importante esto? Porque lo que están buscando es evitar que toda la gente que tenga el carnet vencido Vaya a sacar el carnet. vaya a tener que ir a y exponerse, debiera estar hacer toda la lo mismo mañana a hacer para la licencia de fila. conducir. Claro, ¿Cómo no se le probablemente. ocurre matar 2 pájaros de un tiro? Debería extenderse el plazo de vigencia de la licencia de conducir para no ir obligar a la gente a tener que ir, porque si Obvio. me vence el carnet mañana, voy a tener que ir. Pero te fijas, ¿Ah? esas son las cosas Y yo eso le digo ya es al una gobierno, aglomeración de más de 50 personas. Hay gente inteligente ahí. Ya, pero ya se le ocurrió el carnet, probablemente se hace extensivo. Sí, pero... o- Bueno, está bien. o Lo tenemos que no sugerir sé. los alcaldes, esto de la licencia de conducir, lo estoy sugiriendo al tiro. Y lo mismo también el permiso de circulación. También lo he mencionado. Se puede pagar por internet, pero Exactamente. también se puede extender Ahí se puede pagar agosto. O sea que la prórroga. Hay gente que es poco amiga de lo digital, entonces le cuesta eso. Bueno, Oye, dale un mes sí. más para pagar la patente. ¿Y del cómo es auto. lo del cierre de frontera, digamos? ¿Cómo Bueno. lo entiendes tú? Porque hay mucha gente que me pregunta a mí, por ejemplo, Mira. un chileno, ¿puede salir? ¿Cómo es el cierre de frontera? El cierre de frontera está pensado para el 18. Miércoles. ¿Cuándo? Miércoles. Es miércoles, El miércoles. claro. Ese va a ser el día como el límite. ¿Mm? Pero es Ahora, para los extranjeros. Pero eso, entiendo. sí, eso es para los extranjeros, pero está más enfocado a quienes entran, obviamente a quienes salen. Po. O sea, la preocupación tiene más que ver con que no llegue gente que eventualmente esté contagiado. Ahora, a los chilenos que están afuera, quédense tranquilos porque van a poder volver en cualquier Sí, momento. cuando tengan avión. Sí, pero eso ya es Sí, otra restricción. efectivamente. Eso va a ser una restricción de la línea aérea. Y Sí, quizás, claro. y quizás van a volver a hacer cuarentena. No quizás, eso seguro. Sobre todo si es que vienen de los países con alto riesgo, van a tener, y ahí hacemos el llamado a la gente, por favor sean responsables, van a tener que pasar por una medición sanitaria mucho más estricta y cumplir una cuarentena. Pero van a poder Yo creo ingresar. que la clave, además el llamado a la razón, hay que ponerle un poquito de garrote y zanahoria. ¿Qué esto que hay gente convocando marchas todavía? No, pues yo no he visto No, ninguna no. marcha convocada. Yo vi todo ¿sí? en Twitter, gente que dice que esto, antes decían que era un tongo del gobierno para, no sé, Pero ¿cómo hacer un toco si... era un tongo del gobierno para molestar la protesta social o para Ah. entorpecerla. Tenemos Eh, que hablar qué puede no saltemos pasar de con la el calle. plebiscito. Yo tengo noticias sobre eso. Tenemos que ver qué puede pasar. Mm. ¿Qué noticia del plebiscito? Lo que pasa es que la... No, lo que pasa es que, espérate, una cosa, que es que el plebiscito está programado para el día 26 de abril. Yo creo que es completamente... Teóricamente hay una franja que empieza, El 26 de marzo. empieza el 26 de marzo, pero al mismo tiempo estamos viendo cómo en los otros países, porque esta curva de contagio va a seguir, ¿ah? Va a seguir varias semanas más. Sí, claro. Y esto está a 5 semanas el plebiscito, prácticamente. A ¿no? 5 semanas. No, sí, es ¿Ah? inviable. Entonces, en el fondo, vimos ayer en Francia, vimos también las primarias de 18 Estados puntos Unidos. de aumento de la abstención en Francia. Claro. En Francia participan más que en Chile. Más que en Me Chile. fijé. Sí, Porque claro. bajó Pese a como que- el. Al 44. Claro, Pese- el pese a que 60 y tomaron- tanto al 44. Ponle ¿ah? 44 más 18, tú que estudiaste en Chicago, no te da 110, pero de... 62. ya 62. Votaban antes y 44. Lo escuchas en El Conquistador, polos opuestos. Deje que le hable de Transportes Transgamboa, servicio integral para el transporte y distribución de Perdón. cargas generales. No había escuchado esto yo. Pero por supuesto que Transgamboa está junto a Tampoco lo nosotros había hace escuchado. unos días. Ya. Transporte, Bienvenido, Gamboa. transporte de carga valorada que le entrega la seguridad que usted necesita. Cuenta con más de 60 equipos, 22 de ellos son blindados, ubicados miércoles. en uno de los mejores centros logísticos de Santiago. Claro, si tiene una carga preciada, valorada, aquí está su alternativa con Transgamboa. Más información en transgamboa.cl. La dirección es Centro Logístico Mersan, Avenida Los Espejos 01565. Más fácil llamarlos al 22-249-7181. Transgamboa, su marca y su carga es las mejores y más seguras manos. Viva la experiencia Tepillé, active su tranquilidad en tepillé.cl. 8 de cada 10 hogares se protegen de la delincuencia. ¿Y usted qué está esperando? Contrate su protección ingresando a tepillé.cl, simple y fácil. Tepillé.cl 100% confiables.
Atención, centros comerciales, hoteles, resort, parques de estacionamientos, inmobiliarios, ingenieros, arquitectos. Cada día tenemos más autos eléctricos aquí y esos tienen que ser recargados en sus espacios. Así que piense desde ya cómo lo va a incorporar, si necesita sistemas de carga de calidad con certificación tanto europea como chilena. Aquí está su alternativa, singetiva.com. Bienvenido al futuro con singetiva.com. Y finalmente, si está pensando en independizarse, traer productos desde cualquier lugar del mundo o bien llevar los suyos afuera, hágalo con topcargo.cl. La acompañan en todo el proceso, desde el retiro de la mercadería hasta la internación y seguro de internación. Todo lo hace con topcargo.cl. Soluciones integrales de transportes internacionales. Llámelos al 562-2364-1226, topcargo.cl. Hablemos del plebiscito. Yo les quería contar que en la reunión habitual que nosotros tenemos como partido, PPD, ustedes saben que soy vicepresidente. Hoy tocamos el tema y mandatamos al presidente Heraldo Muñoz y a todos los que tenemos micrófono. Lo que vamos a hacer es pedirle a los partidos que firmaron el acuerdo y también a los que no firmaron, plantearles que es inviable porque el sentido común y la prioridad es cuidar la salud de los chilenos. Es inviable porque además la experiencia comparada nos indica que mantener un plebiscito en estas circunstancias puede significar lo peor que es que muy poca gente participe porque se esté cuidando. Y en consecuencia estamos planteándole al resto de los partidos y comandos que tomemos la decisión de pedirle al gobierno, una vez que estemos de acuerdo, de postergar el plebiscito. Postergar todo el proceso, entonces. Todo el proceso, pero no dejarlo en el aire. No, fecha. Y decir entonces que el plebiscito fuera el 25 de octubre, el mismo día que vamos a elegir alcaldes, concejales, gobernadores regionales. Ahí hagamos la pregunta si aprobamos o rechazamos la nueva constitución. Inicialmente ahí se iban a elegir a los constituyentes y que Claro, ganaba la y prueba. los constituyentes, hay que ver los plazos legales, lo más probable es que si eso es así y nos ponemos de acuerdo y el gobierno está de acuerdo, esto tiene que ser con reforma constitucional, y Congreso Pleno. Y Congreso Pleno, hacer la elección de constituyentes 5 meses después, o sea, en marzo del 2021. Y el resto del proceso sigue. Claro. Ahora, en Es que- términos es que mira, técnicos y de plata sería lo mismo, porque antes teníamos contemplado el plebiscito que era adicional y la elección No, lo de la alargaría un otra. poco el proceso constituyente. Obvio, pero No, sí, además te da Pero tiempo solo sería oye, una adicional. te da tiempo para enmendar algunos errores de la legislación actual. Por ejemplo, yo creo que es fundamental que si esto ocurre y el plebiscito se corre del 26 de abril al 25 de octubre, hay tiempo legislativo para, por ejemplo, subsanar un tema que se está viviendo hasta el coronavirus, digamos, que era que una opción, el rechazo, tiene muchos recursos y la otra pocos recursos, tiene que ver con que hay límite al gasto en el plebiscito. Eso no está establecido. Por ejemplo, ¿estamos? Joaquín, Ya, pero lo que yo creo es que, a ver, yo vi las imágenes de Francia, entonces, claro, se ven unos presidentes de mesa o vocales, digamos así, con mascarilla, con guante, así. Cada uno llevaba su lápiz. Cada uno llevaba su lápiz porque no podía tocar el lápiz del otro. Entonces, obviamente, yo me imagino que Francia está en una etapa del coronavirus, no sé, porque va como justo un mes más o menos Sí, claro. adelante que Chile, digámoslo así. No es tan distinto, pero vamos adelantados. O sea, en el fondo ya hay muchos más contagiados, hay personas que han fallecido, etcétera. Entonces, claro, eso significa que mucha gente se asustó, porque como la instrucción es evitar las aglomeraciones, entonces, no, va a tener que hacer fila, va a tener que Y eso ir. que colocaron en cada local de votación en Sí, el piso, 1 metro más de distancia. de distancia, con una franja amarilla. Claro. Pero igual la gente, mira, había 48 millones de habilitados para votar y faltaron como 8 millones que normalmente votaban, no fueron a votar. Además que yo entiendo. Sí, no, Yo y yo me estaba imagino, asustado. no sé los datos de Francia, pero yo me imagino que eso debe estar cargado a adultos mayores. Exacto, ¿Eh? pero sin duda. O sea, en el que fondo, son quienes más votan. muchos Claro. adultos mayores son los que no votaron. Y eso hace, en mi opinión, inviable Claro. políticamente. Ahora, el plebiscito. y he visto que en Estados Unidos Las primarias. las primarias demócratas también se han cambiado. Por ejemplo, Nueva York tiene una primaria demócrata creo que el 25 de abril y ya está diciendo que la va a postergar, que un día antes del... Alain, y la segunda vuelta, porque en Francia hay segunda vuelta, la próxima semana. están pensando en postergarla. Claro, que es la próxima semana. Ahora, Estados Unidos más flexible porque tiene voto por correo, tiene voto electrónico, tiene un sistemas distintos. distinto y más A veces se vota varios días. Aquí no es así. Entonces, yo creo que aquí va a haber que hacer un gesto de madurez en acuerdo, va a tener que ser Obvio. en acuerdo y buscar una fórmula porque además
piensa tú que teóricamente hay una campaña. ¿Ah? No, todo se cesa, todo, todo se corre. Y tú no puedes reunir más de 50 personas. Entonces, ¿cómo va a hacer una campaña con un acto en que tú digas llama a votar, lo que sea? No se puede hacer. No, es absurdo. Entonces absurdo. tenemos una situación que es de Y lo que significa de es correr fuerza todos los mayor. plazos. De fuerza mayor y va a haber que conversarla seriamente. Si tú llegas al plebiscito el 25 de octubre, la franja publicitaria que empezaba el 26 de abril tiene que empezar el 26 de septiembre. Claro, y el plazo de un año que tenían los constituyentes para hacer la constitución. No puedo dejarla 9 meses. ¿Por qué no? Oye, a propósito de Oye, a esto, propósito, para mi obsesión por la historia, porque yo creo que se dieron un plazo muy largo. En los 9 meses más prorrogables. Fíjate que 9 meses más 3. más 3, un año. Fíjate que la experiencia más cerca en la historia de Chile es cuando Alessandri volvió en marzo del 25, una vez que volvió, nombró 2 comisiones, pero son 200 personas que al final fueron 80. ya, pero va a depender, porque Pero- no es lo mismo si es dedicación exclusiva o si van a ir una semana a la reunión. No, pero el ejemplo es concreto, es que entre abril, mayo, junio y julio, 4 meses de 1925, esa comisión consultiva nombrada a dedo por Alessandri, no por la gente, pero me refiero al trabajo, levantó la Constitución que se votó en agosto de 1925 y se promulgó el 18 de septiembre el mes siguiente. Ya, pero ellos eran con dedicación exclusiva. Eso pregunta 1. Pregunta 2. ¿Eran abogados, expertos? No, eran en parlamentarios, temas- dirigentes políticos, gente que sabía del tema. militares, marinos. Bueno, ya que estamos hablando de Pero plebiscito, vi en la segunda que había varias voces en el sentido de lo que dice Francisco. De que ¿Acortar había que ese pensar tiempo? en postergar. Allá más tú sabes que no sé qué resultó a las 3 de la tarde, o sea, 2 horas antes que nosotros empezáramos, el colegio médico había convocado a todos los partidos políticos para explicarles cuál es la resultado de esa reunión. Pero iban a plantear eso. bueno, mismo. es que justamente te quería comentar de eso, porque está en proceso y fíjense que así como hemos tenido pequeñeces, discusiones, políticas Este no es el chicas, momento de la picantería. ya, pero hemos visto harto de eso. Sí. Bueno, yo creo que también deberíamos destacar lo contrario y en ese sentido el rol de la presidenta del Colegio Médico, La isca, Isquia Siches. Yo creo que ella ha estado muy, pero muy a la altura, gran criticando, por supuesto, mujer, gran lo que hay que persona. criticar. O sea, ellos han planteado al gobierno que eran partidarios de medidas mucho más estrictas de las que están tomando en un principio, pero siempre con una intención o con una postura más de constructiva. colaborar. Mira lo que dice. No es un complot del gobierno para desbaratar el plebiscito. Ellos están proponiendo que se haga porque tienen todos unos estudios Sí. y de cómo van a Que ir se postergue. aumentando. Sí, po. Colegio médico. Sí. No, pero lo que ella está diciendo es que todo esto no es un complot Ah, no, del obvio, gobierno, obvio. sino que hay antecedentes concretos para hacerlo. Así es. Oye, No, pero sin antes duda, de sí, irnos, además que hay que ver la quiero- experiencia mundial, porque además una cosa, Francisco. deberíamos felicitarnos mutuamente, güey. Sí, pero eso es frívolo. Al es final, frívolo, al es final. frívolo. Lo vi con la academia. Es frívolo en este minuto, pero felicito, señor Francisco Yo Vidal. felicito, señor Lavín. Pero Y felicitamos, señor es Desbordes. de frivolidad total, eso, así que no. Nuestros panelistas somos... Saltémonos de- Sí. Lo voy a decir yo, No, sí. lo digo yo y qué. Miré la encuesta Academ, los políticos mejor evaluados, ahí viene número 1, Joaquín Lavín. Número 2, Francisco Vidal. Número Además que 3, subió cualquier cantidad de puntos. y número 3, Mario Desbordes. Todos los polos opuestos. Molfino, ¿escuchaste esto? Políticos hagan fila. Ah, no tenemos cupo abierto, lo siento. ¿Ven? Miren cómo se va reflejando. Mira tú, lo que es por lo opuesto. No es coincidencia, porque antes O sea, no en era el fondo así. todo esto es una maquinación de la radio del Conquistador. Exactamente. Sí, está todo fríamente Que calculado. decidió hace años atrás, digamos, Claro. porque esta es la quinta temporada. La quinta temporada. ¿Eh? Desde- Es Empezar un con plan esto- de largo aliento. Claro, Podríamos decir que siempre tuvimos fe. Siempre, claro. siempre. Pero no hablemos de situaciones de ese tipo cuando estamos en una emergencia. Brutal, En ¿eh? que se Pero- sale unidos. Sí, no, ¿Viste los titulares de los diarios de España? Todos. Que con bandera Qué española decía, ejemplo, ¿eh? todos unidos, todos juntos. el mismo titular. ¿Eh? Todos unidos salimos de esta, algo Claro. así era, ¿o no? Algo El así. mismo titular para todos los diarios de las más diversas orientaciones. Desde el diario del Partido Socialista al diario monárquico. Todos titularon lo mismo. Así. Queremos eso aquí. Bueno, ¿Cómo no se le nosotros vamos a ocurrió? empezar. No, pero nosotros empezamos con Sí, eso, mira. ¿ya? ¿Le parece? Desde Muy ahora es un constructivo, todos sumemos y que los que resten se queden bajo el cargo. No, y a cuidarse, ¿eh? A cuidarse. Bueno, algún llamado y nos vamos, nos queda un minuto. Llamado a la gente a propósito de todo lo que está No, ocurriendo. llamaba a la gente a decirle que la campaña de vacunación contra la influenza es una campaña que es larga y está programada que dure hasta el mes de mayo. Por tanto, no es necesario Claro. abalanzarse en los consultorios, sino que hagámoslo seriamente y responsablemente. ¿Ah? Y igual en términos del consumo también. La gente que está yendo a los supermercados a comprar todo el papel higiénico
disponibles, no lo hagamos, seamos solidarios, y los jóvenes cumplir la cuarentena si se les indica. Y son 14 días. Más 14 días en la casa. Y la suspensión de clase Yo me podría leer como 6 libros. no son vacaciones. Y más. Eso es Tú, lo que me han dicho. tú, No son Que eres un gran vacaciones. lector. Quédense en su casa miércoles. Ya, nos vamos. Ya. Francisco, Nos vemos, Joaquín, ciudadanos. hasta mañana. Que tenga una buena tarde. Chau.